Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celso Monsalve, arquitecto. Voy a ser su profesor de energías renovables, sustentabilidad principalmente. Me pueden encontrar en redes sociales como Arquitecto del Sur o como blog Casa Sustentable, tanto en Facebook, Instagram y en YouTube. Bueno, ¿por qué estamos convocados acá? Por un problema mundial, que ya todos más o menos lo conocemos. Las combustibles que ocupa el hombre para generar energía en la actualidad tienen sus días contados. El petróleo, como lo dice ahí la gráfica, no más de 41 años tendríamos petróleo hacia adelante, hacia el futuro. El gas, no más de 65 años. Y el carbón, no más de 140 años. Por lo tanto, el hombre tiene que repensar las fuentes de energía, por un lado. Pero además también porque todas estas fuentes de energía son altamente contaminantes. Y se ha demostrado que por el uso intensivo de estas energías muy contaminantes, tenemos muchos problemas ambientales. Uno de ellos es que la capa de ozono, principalmente los polos, está desapareciendo y con ello se está derritiendo, ¿no es cierto?, los casquetes y generando un cambio climático general en el planeta. Las emisiones de CO2, como lo muestra la gráfica, ahí también van aumentando, las emisiones de carbono junto con ellas, por supuesto. Por lo tanto, se está botando mucho desperdicio, mucho material que ha quedado ahí, ¿no es cierto?, debajo de la Tierra por años. Lo estamos sacando a la atmósfera por milenios, ¿no es cierto? Lo estamos sacando a la atmósfera y estamos haciendo un cambio gravitante importante en el clima mundial y que compromete nuestra subsistencia. Por ejemplo, hay algunas imágenes de algunos casquetes glaciares, ¿no es cierto?, como han retrocedido en menos de 100 años, que es algo tremendo, y que es casi innegable el cambio climático que se está produciendo a raíz de esto mismo, y esta es la demostración. Otro ahí, por ejemplo, desde 1941 al 2004, mucho menos de 100 años, y ya ha retrocedido, miren, allá atrás, desde aquí, allá atrás. Y entonces todo esto se resume en la declaración que los países se han puesto en crecimiento sustentable o la sustentabilidad. El crecimiento sustentable se fundamenta en el consumo energético responsable para no comprometer la subsistencia de las próximas generaciones. No estamos diciendo que no vamos a tener consumo energético. Cada país va desarrollándose. Nuestro propio país, Chile, se ha estado desarrollando continuamente, mucho a la vanguardia de muchos países de Latinoamérica, pero en el crecimiento debemos ser responsables, en el uso responsable de esta energía, en el consumo de esta energía. Aquí hay un gráfico que demuestra, por un lado, ¿no es cierto?, la energía, tengo que por acá, y en el tiempo cómo se va gastando. Generalmente los países que se van desarrollando, ya sea exponencialmente o linealmente, como en este caso, van creciendo y el crecimiento va siendo acompañado con la misma pendiente de aumento de gasto de energía. O sea, entre más crecemos, más energía vamos consumiendo. Es casi natural. Pero lo que el desarrollo sustentable plantea es que los países debieran ir creciendo económicamente, en desarrollo principalmente, más que económicamente, pero deberían comenzar a gastar cada vez menos utilizando principalmente estrategias de inteligencia, estrategias sustentables que vamos a comenzar a ver, de arquitectura y de construcción sustentable, de manera de que por un lado haya crecimiento, pero también se vaya controlando el gasto energético, hasta tal punto de poder llegar a aplanar esta curva de crecimiento y pese a que los países sigan creciendo, su curva de gasto energético en el tiempo vaya aplanándose, no vaya siendo tanto, gracias a estrategias sustentables para el consumo eficiente, el consumo responsable y con eso no comprometer a las próximas generaciones. Ese es el desafío. ¿Y qué rol le cabe aquí a la arquitectura y a la construcción? Bueno, veamos que en la zona sur de Chile, a diferencia de otras zonas, como la norte, la metropolitana o otras zonas, digamos, de alto desarrollo, el 10% de las emisiones contaminantes se lo lleva la industria. Otro 10% el transporte y en gran medida el 80% se lo lleva la combustión a leña para procesos industriales, pero principalmente para calefacción domiciliaria, para la calefacción en las viviendas. Por lo tanto, ese es el principal desafío de poder bajar las emisiones contaminantes, sobre todo de leña, en nuestra zona sur de Chile. Aquí hay una comparativa desde el sistema de calefacción menos contaminante, que sería, por ejemplo, un calefactor eléctrico, que no tiene nada de emisiones, a pesar de que para generar energía eléctrica sí hay emisiones de por medio, por lo tanto hay un juego medio un poco mentiroso, pero en general se considera que la energía eléctrica es la más limpia. Luego, los calefactores de gas natural o licuado, pero con tiraje hacia el exterior, tienen
una vez, ¿no es cierto?, el gasto o la contaminación, ¿no es cierto?, respecto a los calefactores eléctricos. Luego están los calefactores a querosene, otra vez con tiraje exterior, no los interiores, porque esos son altamente contaminantes y perjudiciales para la salud. Luego están los calefactores a pellet, y miren esos saltos gigantes, que son los que más se están usando aquí por el plan de contaminación ambiental en nuestra ciudad de Chillán, en el sur de Chile. Es por 60 versus los calefactores que ocupan otros combustibles. Y para qué decir los calefactores de norma chilena, las conocidas Bosca, ¿no es cierto?, Amestis, 170 veces más contaminante que un calefactor eléctrico o que un calefactor a gas. Y los calefactores antiguos, miren, por 500 veces lo que podría contaminar un calefactor a gas licuado con tiraje exterior. Por lo tanto, la leña tenemos que de una u otra forma ir haciéndonos responsables, como sucede en otras ciudades. Por ejemplo, en Santiago, y aquí hay una gráfica que muestra en azul las emisiones contaminantes de ppm, de material particulado, por milímetros, que entre más chiquitito, más dañino es para la salud porque se va a meter en nuestros alveolos del sistema respiratorio. Está en azul ahí las emisiones de Santiago, en donde ya hay, ¿no es cierto?, planes de descontaminación hace muchos años y se ha eliminado completamente la leña, versus, por ejemplo, los contaminantes y los picos de episodios contaminantes en nuestra ciudad de Chillán, cómo van de alto, imagínense. Y ojo que aquí, por ejemplo, en 50 es el límite de Chile y en 25 en los límites de la OMS, y claramente nos pasamos muchísimo. Eso redunda en derechamente mala salud y muertes en nuestro país, en nuestra ciudad, a causa de la contaminación por la leña. Volvamos a gráficas que nos son de utilidad. El 81% de la energía de una casa en el sur de Chile se la lleva a la calefacción. O sea, los calefactores consumen el 81% de todo lo que se destina, de cierta forma, en la boleta que uno paga, ¿no es cierto?, en calefacción. Luego lo sigue el agua caliente sanitaria para las duchas, para preparar comida. Después las cocinas, la electricidad propiamente tal, ¿no es cierto?, y el horno. Pero lo que se lleva principalmente el grueso de la cuenta y del gasto energético es la calefacción. Y por aquí comienza a aparecer la arquitectura y la construcción sustentable. Bueno, y además que en nuestra zona sur, ya dijimos, el 47% de los gastos que ya están comenzando a compartirse un poco más con otras energías se lo lleva la leña. El 47% la leña, el 18% el 21% el gas licuado, el 18% la electricidad, el 10% el gas natural, y ya entra un poco más el pellet y el carbón queda un poco más rezagado, pero principalmente la leña, la que se lleva el grueso de los porcentajes de con qué combustible se genera calor en las viviendas. Vuelvo a repetir lo que dije antes, el crecimiento sustentable se fundamenta en el consumo energético responsable para no comprometer la subsistencia de las próximas generaciones. Y claro, la arquitectura y la construcción, para en el caso de las viviendas y también de todo tipo de edificaciones que gasten que gasten muchísimo energía en climatización, tenemos que hacerlas eficientes, tenemos que pensarlas inteligentemente para que esas emisiones puedan ir bajando. Aquí hay una gráfica que nos demuestra de cierta forma la evolución de lo que hemos tenido como países en vías de desarrollo. Claro, primero no teníamos mucho desarrollo, estábamos desabrigados y teníamos poco combustible, pasábamos frío, podríamos decir. Luego nuestro país comenzó a crecer, comenzó a tener mayor prosperidad económica y comenzamos a gastar mucho más energía, o sea, le pusimos más leña al fuego para calentarnos, pero seguíamos desarropados. El desafío es arroparnos, aislarnos, tener casas, tener edificios bien aislados y bien pensados, estratégicamente pensados, para volver a reducir, ¿no es cierto?, el consumo energético. Lo que decíamos antes del crecimiento sustentable, o sea, que crezcamos, que nos desarrollemos, pero que la energía vaya, ¿no es cierto?, de cierta forma aplanándose el gasto energético y no sea tanto que podamos comprometer nuestra propia subsistencia como raza humana. Aquí hay una termografía, lo que está en rojo es una termografía en invierno de una casa, lo que está en rojo son las áreas que se consideran que están más calientes y las que se acercan al azul las que están más frías. En esta termografía se nota que las ventanas de la casa están muy calientes,
¿Qué quiere decir eso? Que se está perdiendo energía por ahí, está saliendo mucha energía por las ventanas, también por el techo, fíjense, por las paredes un poco menos porque ya está un poco más verdecito, y por elementos individuales exteriores ya está en azul, por lo tanto por ahí está fría la casa, no se está perdiendo temperatura. Por lo tanto, ¿por dónde se pierde temperatura? Fíjense, hay puntos claves. Incluso eso ya se ha reconocido a través de diversos modelaciones y mediciones directas en arquitectura y en construcción. Y podríamos llegar a decir que en porcentajes de todo lo que se pueda perder energía en una casa, y que donde va a estar nuestro centro para futuro probablemente intervenir, aislar o mejorar esas partes de las casas, es estos porcentajes que se están viendo aquí. Aproximadamente el 35, que es el mayor cantidad de porcentajes, se lo lleva la techumbre. Por el techo es por donde más las casas van perdiendo energía, van perdiendo más calefacción. ¿Por qué? Por el efecto de convección. El aire caliente siempre tiende a subir, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿por dónde va a querer arrancar la energía de mi casa? Por el techo. Por lo tanto, el techo y el cielo, sobre todo, son uno de los elementos que tienes que cuidar mucho, que tenemos que cuidar mucho como proyectistas y constructores, para poder aislar, para que no se nos escape el calor que vamos a producir aquí, podamos reducir, ¿no es cierto?, ese consumo, esa leña que poníamos al comienzo. El 25% se lo llevan los muros, están un poco más verdes si se fijan, pero claro, aunque se pierde mucho más por la ventana, porque se ven ahí que las ventanas están súper rojitas, pero claro, los muros son mucho más metros cuadrados, por lo tanto el 25% de las pérdidas energéticas de las pérdidas energéticas de calor se va por los muros. Luego está el 15% por ahí, no, acá, el 15% por las ventanas. Luego tenemos el 18% por las infiltraciones, aunque ahí está indicada la puerta, pero se trata de las infiltraciones que ocurren tanto por puertas, rendijas, ventanas, alféizares, pintos, etcétera. Por todas esas partes se denomina infiltración, y además también por el recambio de aire que tiene que tener una casa naturalmente, se pierde también, ¿cuánto? Aproximadamente un 18%. Y finalmente un 7% por el piso. Por ahí es donde menos se pierde. Finalmente, entonces, ¿por dónde más pierde energía una casa? Por el techo, luego los muros, luego las ventanas, luego... No, antes de las ventanas las infiltraciones, luego las ventanas y finalmente los pisos. Por ahí se pierde energía, por lo tanto, tiene que ser nuestro foco de atención para poder construir, proyectar, aislar bien este proyecto. Hay un ejemplo, por ejemplo, de la utilización de ventanas simples y ventanas dobles que se conocen como termopanel aquí en Chile, con cámara de aire no ventilada. Fíjense que lo que está ahí mostrando la diapositiva en la izquierda, las ventanas están muy rojas, claro, porque solamente son ventanas con un solo vidrio, un vidrio simple. Se pierde mucha energía por ahí. Entonces, una estrategia que podríamos adelantar en esta introducción es que es el uso de ventanas dobles o de doble vidrio o termopanel, como se conocen acá, como lo que muestra la imagen de la derecha. Fíjense que son las mismas ventanas, pero están mucho más frías, por lo tanto está perdiéndose mucho menos calor por ese sector de ahí. Bien, eso era la introducción a la asignatura de energías renovables y de sustentabilidad.